Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Evitación, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Acción y efecto de evitar. La evitación, que es un concepto que se utiliza mucho en la psicología. De hecho, uno de los trastornos de la personalidad se dice trastorno de la personalidad por evitación. Que, bueno, se podría decir que consiste en esconder la cabeza como un avestruz. Bueno, esa es una evitación mala, porque también hay evitaciones buenas. En defensa de las avestruces, debería decir que no es verdad que escondan la cabeza cuando hay peligro. Las avestruces, cuando hay peligro, lo que hacen es correr incluso hasta 90 kilómetros por hora huyendo del peligro, para evitar el peligro. Esta es una evitación buena, porque consigue de verdad evitar el peligro, mientras que la evitación mala no consigue evitar el peligro, sino que incluso te acerca a él. Y fíjate que a ti y a mí, a los hombres, nos sucede que a veces evitamos cosas que son buenas, pero que nos hacen sufrir un poco. Hay evitaciones que hacen referencia a la conducta, a lo que hago. Por ejemplo, me da una vergüenza tremenda saludar gente nueva en actos sociales. Pues lo que hago es, no voy a ningún acto social y me encierro en mi casa viendo series. ¿Evito la vergüenza? Sí, pero me hace daño, porque no afronto la realidad y la belleza de poder conocer gente nueva. Pues, en fin, que hay otras evitaciones también, las que hacen referencia al pensamiento, ¿no? Como sucedía en una obra musical que hice cuando tenía 20 y pico años, que uno de los personajes, una chica, cantaba en un momento determinado: prefiero no pensar y hacer que todo me da igual. Prefiero no pensar y hacer que todo me da igual. En aquello que me genera miedo, estrés, culpa, vergüenza. No pienso. Pero ojo, hay veces que puede ser una evitación buena, pero a veces mala. Bueno, y hay más. Pero mira, hay una evitación, hay algo que todos queremos evitar. Y es la muerte. Hay una evitación universal, cósmica, que creo que afecta a todas las épocas sobre la muerte. Quizá en nuestra cultura occidental la evitación de la muerte es mayor y la tenemos hiperescondida. Es un tema tabú del que no se habla. Pienso en nuestros abuelos y bisabuelos quizá, que claro, para ellos lo habitual fue haber enterrado pues algunos de sus hermanos y hermanos de sus amigos. Y muchos alumnos que estaban con ellos en el colegio no terminaban porque se morían. Claro, tenían un contacto habitual con la muerte. Nosotros no lo tenemos ya. Y entonces le hemos cogido como muchísimo miedo y la escondemos. Y se la escondemos muchas veces a los niños también. Y no les hablamos nunca de la muerte. Bueno, no todos. Fíjate, yo tuve una experiencia, bueno, muy dura, pero también fue muy bonita, la verdad. Cuando el 16 de marzo, cuando hubo el encierro inconstitucional, ¿no?, del COVID, pues resulta que pues tuve la suerte de poder acompañar a una mujer, madre y abuela, que bueno, falleció en ese día, el 16 de marzo, rodeada, preciosa la estampa, de todos sus hijos, de su marido, rezando el rosario. En fin, qué momento. Y no sé cómo lo consiguieron, pero pudieron ir al tanatorio. Llevaron el cadáver al tanatorio y pudieron velar. Y ahí no había nadie. Yo recuerdo que fui y no había nadie más que la familia. Una familia amplísima, porque había más de 20 nietos. Nietos que tenían como de 18 años hacia abajo. Hazte la idea. Y empezaron a hablar las madres y los padres sobre si enseñaban el cadáver a los hijos. Y al final dijeron, pues yo sí, pues yo también. Y entraron todos los niños a ver el cadáver de la abuela. Sorpresa. Al principio, un niño dio un respingo, un susto, un pequeño ay. Pero decían, yo no estuve dentro, pero decían que pasaban los minutos y los niños convivían pacíficamente con el cadáver de la abuela.
viendo la tranquilidad, la serenidad y la visión sobrenatural de los padres ante la muerte representada en el cadáver de la abuela, los niños se contagiaron enseguida de eso. Y a mí me pareció precioso ver ese contacto primero tan bello con la muerte, porque ahí está presente Dios, hay vida eterna. Y ya sabes que te vas a morir. No es algo totalmente traumático. No va a ser algo repentino. Para un cristiano no hay muertes repentinas. Repentina es una cosa que no se espera. Pero nosotros que somos cristianos estamos constantemente buscando y esperando a Dios. Y la muerte repentina es como si el Señor nos sorprendiera por detrás y al volvernos, ¡pum!, nos encontramos en sus brazos. Creo en la vida eterna. Dios mío, creo en la vida eterna. Y la puerta para llegar a la vida eterna es la muerte. Para llegar a la vida con mayúsculas. Cuando nos hablan de una vida con mayúsculas aquí abajo en la tierra, efectivamente es posible cuando tenemos vida ya sobrenatural aquí abajo. Pero es incompleta la felicidad de aquí. Es incompleta. ¿Por qué no vamos a pensar en la muerte los cristianos? Si es la puerta de la salvación, es la puerta de la vida eterna. Jesús no vivió de espaldas a la muerte. Era un tema de conversación habitual. En el Evangelio aparecen hasta 3 anuncios de Cristo. Por cierto, en el Evangelio del domingo es uno de ellos. Y les dice, en el Evangelio de hoy, permaneced en vela, que no sabéis ni el día ni la hora. Y sí, yo pienso que es una actitud cristiana vivir al lado de la muerte, pero no con tristeza, sino con alegría. Insisto, porque es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Recuerdo con un chico de unos 14-15 años que me cruzaba por un pasillo con él e iba diciendo non habemus sic manenten civitatem, non habemus sic manenten civitatem. Digo, ¿pero dónde has aprendido eso? En el colegio. Es una frase de la carta a los hebreos que significa no tenemos aquí ciudad permanente. Pues quizás se nos puede quedar como cantinela, ¿verdad? Non habemus hic manenten civitatem. Tiene cierto ritmo la frase además. No tenemos aquí ciudad permanente. Permaneced en vela, que no sabéis ni el día ni la hora. Y es posible, efectivamente, vivir con una alegría profunda teniendo la muerte presente. Y es posible también que una alegría que es de espaldas al hecho biológico, natural, de la muerte, sea una alegría un poco falsa, porque cuenta con algo que sí o sí va a pasar. Yo no puedo construir una felicidad de espaldas a la muerte. Sería algo totalmente erróneo. Es posible afrontar la muerte con alegría. Cuento una anécdota para terminar. Es de Álvaro Marín, se llama así. Un joven que con unos 30 y pico años murió en la Clínica Universitaria de Navarra, después de obtener, como él decía, el récord de operaciones de cáncer en la historia de la Clínica Universitaria. Más de 30 veces le abrieron los cirujanos para curarle, para extirparle el cáncer. Le quitaron costillas. Decía que sí, que si hay que quitar costillas es porque necesita hacer espacio para luego encajar las alas, decía, ¿no? Con ese sentido del humor. Y bueno, pues recuerdo que ya cuando al final de su vida, aquí en la Tierra, pues no había más que hacer, los sufrimientos eran tremendos, la medicación no daba más de sí y fue sedado. Pero se despertó en mitad de la noche, fíjate. Y se despertó y pudo hablar. Y dice, tengo una sed terrible, me tomaría un polo de limón, un helado de limón, ¿no? Y bueno, removieron Roma con Santiago, creo, para conseguir el polo de limón. Se lo tomó, lo chupó y empezó a atragantarse. Creo que no lo pudo terminar. Empezó a atragantarse y le dice a su madre que estaba con él, mamá, ¿te imaginas que después de más de 30 operaciones y toda una vida con cáncer,
al final me muero por un atragantamiento de polo, ¿no? Pues bueno, y luego ya le sedaron y falleció. Y bueno, y celebraron un funeral precioso ahí al que yo asistí. Yo era laico entonces en la clínica, sus dos hermanos sacerdotes. Y dices, bueno, pues qué bello, ya está recibiendo ese abrazo de Dios. No vivamos de espaldas a la muerte, sino sabiendo que esa es la puerta para llegar a la salvación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.